Es para Sinergia un gusto estar nuevamente acá con ustedes, aprovechando estos espacios digitales, la Matrix, para seguir en esta ruta compleja en la que buscamos presentar durante la primera temporada del podcast un estudio de la cultura de la intolerancia en Colombia, desde lo que podemos acertadamente llamar especulaciones reflexivas. Este apasionante e intrincado tema será abordado en varios encuentros, en los que tendremos claro que no se puede hablar desde la ideología, que por el contrario, abordaremos el tema desde la ciencia, la filosofía y las artes. Ellos serán los mojones que nos permitirán mantenernos ecuánimes. Lo primero entonces que trataremos de hacer es acercarnos lo más posible a la comprensión de esa cultura de la intolerancia en el país del Sagrado Corazón, ese país del realismo mágico en donde a cada instante la realidad supera la ficción. Y pues como el proyecto pedagógico de Sinergia busca propiciar semillas para iniciar una ciudadanía de amplios horizontes, de mayoría cultural, libre, responsable y democrática, iremos avanzando poco a poco, sin prisa pero sin pausa, hasta el punto en que podamos comprender esa cultura, cómo movernos en ella, pero más importante aún, cómo aspirar a salir de ella. Así pues, conscientes de que sobrevivimos en una sociedad intolerante, queremos revisar la siguiente frase. Es una frase que de alguna manera muestra un resumen del estado del arte de nuestra nación. En la sociedad intolerante, lo realmente respetado son las ideas y creencias de las personas y no las personas mismas, siempre identificadas con sus ideas y creencias. Una frase muy concreta, una frase fuerte. Esa sociedad intolerante con esas ideas y creencias que están fijas, rígidas, que están en la sangre y que tocarlas es causa de muerte. Y sabemos que en Colombia hay muchas formas de quitar la vida, de anular al otro, simplemente por tener ideas y creencias contrarias a las mías. Verbigracia, el asesinato de Breiner David Cucuñame a comienzos de este año, un niño de 14 años, líder ambientalista del Cauca, perteneciente al resguardo indígena de Las Delicias, cuyas ideas seguramente no eran bien recibidas por los actores armados de la zona. La deconstrucción de estas ideas fijas, rígidas, implica primero hacerlas flexibles, tarea que requiere especial tacto, otorgado este tacto por la ontología del lenguaje. El lenguaje es acción, es decir, hace coherente lo dicho con lo hecho. El lenguaje construye, reconstruye, permite la retroalimentación de la cultura misma. Pues la idea es, desde la coherencia que buscamos en Sinergia, avanzar hacia esa sociedad tolerante que nos plantea Sabater, mejor expresada en la siguiente frase que les queremos presentar. En la sociedad tolerante, lo realmente respetado no son las ideas y creencias, sino las personas mismas, nunca identificadas del todo con sus ideas y creencias. Esta frase es como la antítesis de la primera que presentamos, ¿sí? Porque realmente no nos debería llevar a la anulación del otro que éste piense y crea diferente a mí. No nos debería producir escozor, al contrario, debería ser una invitación al crecimiento en el diálogo, viviendo buenos conflictos, como lo plantea Zuleta, y que más adelante vamos a revisarlo, ¿sí? Un ejercicio democrático, como lo plantea Sabater, el crecimiento en la democracia, la diferencia como oportunidad de crecimiento. Entonces, traemos hoy, para continuar con lo presentado en el anterior podcast, a dos invitados muy especiales, a Estanislao Zuleta y a Rubén Jaramillo Vélez, dos pensadores colombianos. Los presentaremos a modo de semblanza en los próximos minutos, ¿sí? Así que pues, bienvenidos y bienvenidas a este segundo podcast del proyecto pedagógico Sinergia. El día de hoy nos encontramos con la profesora Laura, quien nos va a acompañar en este ejercicio tan interesante. Hola Laurita, ¿cómo estás? Bien, muy bien, profe Mario. Buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, Laurita. empezamos con
con Estanislao. Bueno, a sus 32 años de partida o muerte fisiológica, su legado lo hacen espiritualmente más presente que nunca. Estanislao Zuleta, el maestro que no tenía alumnos sino seguidores, a quien muchos recuerdan como uno de los grandes pensadores del país. Aquí quiero hacer un paréntesis y es hacer mención de lo que mencionaba una de sus estudiantes, y es cómo aperturaba Estanislao Zuleta los encuentros en los auditorios, no salones de clase, porque eran muchos los estudiantes que los seguían, eran auditorios en donde Estanislao Zuleta hacía sus sesiones. Y la anécdota es la siguiente, y es cómo aperturaba las sesiones mencionando lo siguiente. Les daba, con relación a la evaluación, por cierto, les daba a los estudiantes un 3 solamente por existir, un 4 por asistir y un 5 por insistir. Este es un evento que para mí me parece, con respecto a la evaluación, muy llamativo. Después tendremos la oportunidad de hablar de evaluación en el término, acá en términos académicos, escolares, universitarios y demás. Quería hacer mención a eso. Bueno, continuamos. Entonces, a quien muchos recuerdan como uno de los grandes pensadores del país, un pensador que no pensaba solo por el placer de pensar, sino que pensaba para algo. De esta manera lo describe William Ospina. Fue ese pensar para algo lo que nos dejó muchos frutos. Sobre la guerra es uno de ellos. Texto que para nuestra época sigue vigente, en el entendido de que abandonar la guerra como solución a nuestros conflictos y encaminarnos hacia la paz que merecemos todos los colombianos, ya que una sociedad mejor, como lo menciona Estanislao Zuleta en el texto sobre la guerra, y es una de sus frases muy célebres, una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reconocerlos y de contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz, ya que el conflicto debe ser para la vida y no vivir para el conflicto. María del Rosario, su primera compañera, con quien tuvo 3 hijos, Silvia, José y Fernando, con su segunda compañera, Yolanda González, tuvo 2 hijas, Yolanda y Morela. Morela tiene varios videos, varias presentaciones alrededor de lo que vivió con su padre. Con cada uno de sus hijos vivió experiencias significativas. Una de las descripciones que encontraba en común de sus hijos con respecto a su padre son los encuentros que él tenía con sus estudiantes, amigos, seguidores en su casa. Estos encuentros, algunos de ellos, eran los sábados, y los sábados Estanislao Zuleta cocinaba para sus seguidores, para sus estudiantes, para sus amigos. Valores, ética, moral, un gato encerrado que con su discurso liberaba. Una de sus estudiantes o seguidora, Elsa Martínez, hace mención de una de las conferencias de Estanislao, en donde se discutió sobre los valores
sobre los cuales está cimentada la cultura colombiana, los valores, sobre los cuales está cimentada la cultura colombiana, los valores fundamentados en la moral, no en la ética y no en cualquier moral, sino en una moral judeocristiana, caracterizada por el pecado, la culpa, la autoridad divina, dejándonos ver cómo eran unos valores que necesariamente nos hacían vivir en crisis y conducían a la sociedad colombiana en una cantidad de prácticas, casi en un círculo perverso y vicioso frente a la manera como abordan los problemas sociales. Estanislao Zuleta dedicó gran parte de su vida en permitir que más gente accediera a las cosas que él estudiaba, no precisamente porque creyera que era un genio o algo así, sino porque, como su esposa María del Rosario menciona, él no se sentía un genio, se sintió más bien un intérprete de hombres geniales. Tal vez por eso es la forma como él hacía que pues más personas accedieran, buscaba, y gran parte de su vida lo dedicó a eso, a que más personas accedieran a las cosas que él estudiaba. Prefería las relaciones directas. Tal vez por eso muchos de sus libros son transcripciones de sus disertaciones, conferencias, discursos. Sabía que como sociedad nos falta criterio, capacidad de análisis y argumentación. Recordado como uno de los promotores de paz para Colombia en aquel entonces, tenía claro que la violencia es muy vieja en nuestras costumbres políticas, pero con un subfondo económico muy claro. El terror se debe a que se trata más que de eliminar un enemigo político, de hacer huir y abandonar las tierras a un vasto conjunto campesino, hecho que aún sigue vigente. Diferentes reconocimientos académicos lo identifican. Uno de ellos, el doctorado honoris causa en psicología que le confiere la Universidad del Valle. Listo, esos son algunos de los eventos que quiero resaltar de Estanislao y faltarán muchos otros, pero pues esa es la idea, ir construyendo todo ese legado. Laurita, no, excelente. Estanislao Zuleta es uno de los autores favoritos de la Academia Colombiana. Casi obligado leerlo en prácticamente cualquier pregrado del país, ¿sí? Y en los colegios también se leen muchos de los textos, por ejemplo, sobre la lectura. Es un texto que se lee en los colegios, en la básica y en la media. Entonces, los aportes de Zuleta son impresionantes. A mí me gustó mucho lo que mencionabas cuando dice que los conflictos son para la vida y no la vida para los conflictos, ¿sí? O sea, esa frase tan bonita que nos invita a, a ver los conflictos con otros ojos, ¿no? A ver los conflictos como una oportunidad de crecimiento, ¿sí? O sea, independiente de lo que uno pueda llegar a ver en la superficie de los textos de Zuleta, que pareciesen como muy tristes y desesperanzadores, por el contrario, y nos iremos dando cuenta a lo largo de aquí del podcast, es que él lo que sembraba era esperanza. O sea, sí se puede hacer algo. Y él creía en su proyecto y le apostaba a su proyecto, y efectivamente crecer en los conflictos es una posibilidad. Entonces, esa frase me pareció muy, muy chévere, Laurita. Sí, finalmente es una frase bueno, en este caso y como tema central, pues es alrededor de cómo se viven, digamos, esos conflictos necesarios.
pero cabe, digamos, en otros eventos, ya que pues lo interesante es no eliminar la ideología, finalmente está ahí, pero sí ir pro de defender la vida, o sea, no darle prioridades a cosas poniendo en riesgo la vida, y no solo la propia, sino la de los demás. El conflicto no se debe, digamos, ajustar a eventos violentos, eventos que generen el rechazo al otro por X o Y motivo. El conflicto lo debemos de involucrar en temas familiares, el conflicto que trae, por ejemplo, la política, la religión. Colombia es un país que desafortunadamente nos han silenciado desde muy niños, en que temas de religión y de política no se deben hablar en la mesa. Entonces sí sería ese como el evento que comparto con relación a esa frase. Excelente, Laurita. Bueno, y tenemos nosotros nuestro segundo invitado el día de hoy, que es Rubén Jaramillo. Entonces, te voy a contar, Laurita, sobre Rubén Jaramillo y le vamos a contar a nuestros televidentes y a nuestros escuchas sobre este otro personaje de la vida académica y el pensamiento filosófico en nuestro país. Rubén Jaramillo Vélez, ¿sí? Hablar de Zuleta es tener que hablar de Rubén Jaramillo Vélez. Y es que el pensamiento filosófico que se ha hecho en Colombia les debe mucho a ellos dos y a otros tantos, ¿no? Que los iremos mencionando con el paso de los podcasts acá de Sinergia, porque ellos nos van a dar muchas luces en todo este proceso. La producción filosófica en Colombia tuvo y ha tenido un desarrollo más bien lento, ¿sí? Es un desarrollo, podríamos decir que paquidérmico, ¿no? Para darle así como una cualidad. Entonces, es eso lo que hace que se llegue a este concepto de la modernidad postergada desde Jaramillo Vélez para referirse precisamente a que nos hemos aguantado las ganas de vivir esa experiencia tan bonita que es la modernidad, ¿sí? La modernidad kantiana. Hemos visto modernización, ¿sí? Pero poco hemos visto de modernidad en nuestro país. Y es que esa postergación de la modernidad se refleja prácticamente en todo. Por ejemplo, en esa ruptura que es muy evidente entre los procesos políticos y la realidad colombiana, la realidad de nuestro país. Entonces, eso se ha ido notando en la cultura traqueta, que es otro calificativo que tenemos acá en Colombia, esa cultura facilista que ha marcado a varias generaciones y que ha ido mutando y se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. Rubén Jaramillo Vélez nació en Armenia y logró culminar sus estudios de filosofía en la Universidad de los Andes a mediados de los años 60, para luego irse a Berlín a profundizar en sus estudios de filosofía, historia y sociología, gracias a una beca que obtuvo. Vivir en Alemania le dio a Vélez la posibilidad de mejorar su conocimiento de la lengua en la que se escribieron los grandes clásicos de la filosofía y del pensamiento de los últimos años. Con el progreso alcanzado en Alemania, a su regreso, Jaramillo crearía la revista Argumentos, a través de la cual difundiría el pensamiento alemán. En coherencia con sus planteamientos, se mostró en contra del fascismo, el autoritarismo, la dictadura y cualquier forma de sometimiento del ser humano desde la política. Todo ello lo ha dejado claro en su obra. Así pues, aquellos complejos tiempos de Guerra Fría, caída del muro de Berlín, la perestroika, las guerrillas en Latinoamérica, las dictaduras y el rock en español, Jaramillo Vélez, junto con otros pensadores, como el ya mencionado Zuleta o Rafael Gutiérrez Girardot, impulsaron ese tardío pensamiento filosófico en nuestro terruño. La importancia de Jaramillo Vélez en el pensamiento colombiano es muy grande, al punto que se le considera el gestor de la teoría crítica en el país, con la que tuvo contacto durante sus días en Alemania y que trajo en un momento crucial para Colombia, así como con sus aportes para comprender mejor el marxismo, tema que por cierto
aún es bastante picante y se le relaciona con otros pseudoconceptos como el castrochavismo, ¿no? Pero tanto de Zuleta como de Jaramillo, como de Gutiérrez Girardot, se puede afirmar que hicieron una lectura muy acertada de la realidad nacional y latinoamericana. Por ello, a pesar de las décadas, todavía son vigentes esos discursos. En el caso, por ejemplo, de la teoría crítica traída por Jaramillo Vélez, en una entrevista con Claudia Supelano Gross, afirmó que para el momento actual, esta puede servir de vehículo integrador de esas disciplinas que se ocupan de la sociedad, por ejemplo, de la sociología, la antropología, el derecho, ¿sí? ¿Puede este pensamiento crítico contribuir en el diagnóstico? Y creemos nosotros que hasta en un pronóstico desde lo que es el estado del arte que tenemos en este momento como nación. La labor pedagógica de Jaramillo ha sido de gran importancia para el país, no solo a nivel universitario, el cual ha sido, por decirlo de alguna manera, su lienzo o su campo de batalla. Desde allí, desde sus cátedras en la Universidad Nacional y otros espacios, ha fortalecido la tradición filosófica colombiana. Mientras Jaramillo estuvo en la Universidad de Berlín a comienzos de la segunda mitad del siglo pasado, se hizo discípulo de Marcuse, de Herbert Marcuse, un filósofo y sociólogo germano-estadounidense, una de las principales figuras de la Escuela de Frankfurt, gran crítico de la sociedad capitalista, a quien en algún momento llamaron el padre de la nueva izquierda, pero fue un calificativo que él rechazó siempre. Imagínense ustedes, a mediados del siglo pasado, a un jovencito Rubén Jaramillo del tercer mundo en Alemania, recibiendo esa formación tan elevada. Era de esperarse que cultivara la brillantez que lo ha caracterizado en las aulas de Colombia. Pero acá quiero hacer un paréntesis, y es que Jaramillo únicamente tuvo un encuentro con Marcuse, y es una anécdota. Fue en una cena a la que él fue invitado luego de una conferencia en la que Jaramillo Vélez, al final de esa conferencia, le hizo una pregunta al filósofo, y a partir de eso se generó la invitación. Entonces, dice otro pensador colombiano del cual hablaremos muy seguramente más adelante en otros podcasts, Damián Pachón, que este asunto de ser discípulo no necesariamente significa que la persona haya tenido que compartir como contemporáneo con su maestro y haber tomado clases con él. Uno puede ser discípulo de un maestro del cual ya solamente queda su obra. Y entonces Damián Pachón nos recuerda el caso de Nietzsche y de Schopenhauer, ¿no? Esto, pues, el paréntesis para hablar de que efectivamente Rubén Jaramillo Vélez era discípulo de Marcuse, pero pues solamente tuvieron un encuentro en una cena. Él era discípulo de Marcuse a través de la obra de Marcuse. Entonces, pues bueno, también podemos decir que fue discípulo de Adorno, que fue discípulo de Horkheimer, y pues que estos maestros le dieron a Jaramillo Vélez las bases para que construyera lo que nos ha brindado a nosotros para el pensamiento filosófico en Colombia. Pero bueno, ya para ir cerrando, Jaramillo hace una invitación muy bonita. Dice en una entrevista que le hicieron hace unos 7 años, lo siguiente: sin embargo, hubo y hay en Colombia muchas personas que han realizado modestos esfuerzos por generar pensamiento filosófico en nuestro país. Y Rubén Jaramillo invita a que sean reconocidos, a que sean reivindicados en el discurso filosófico en Colombia, que nos puede dar muchas luces para poder, digamos, comprender esta cultura de la intolerancia en nuestro país y mirar cómo vamos a vivir en ella y luego cómo vamos a salir de ella. Entonces, Laurita, esta era la semblanza de Rubén Jaramillo que traje para el día de hoy para compartir contigo y con nuestro público. Vale, profe Mario, cuando dices nació en Armenia, digo nací en Armenia y en aquel entonces en toda mi escolaridad en ningún momento me hablaron ni de Zuleta, que pues también era de esa zona, y de Rubén Jaramillo menos. Entonces, bueno, me parece pues una apuesta muy interesante de cada día ir haciendo mención de todo el, el material, de todo el trabajo que ellos de alguna manera hicieron
fruto, digamos, de muchos esfuerzos, de poner en riesgo la vida, no privilegiando ideologías ni nada de eso, pero sí poniendo en riesgo la vida por, por dejar un legado. Estanislao Zuleta y Rubén Jaramillo comparten, digamos, muchas posiciones alrededor de la política, alrededor de la pedagogía, de cómo, digamos, se han venido manejando esos temas en este país. Y es finalmente la izquierda o la derecha nos mata, ponemos en riesgo la vida, ponemos en riesgo la familia, ponemos en riesgo todo un patrimonio cultural, ponemos en riesgo diversos ecosistemas, por no decirlos todos, por darle el privilegio a una vida que se pasa, digamos, con mucho afán. Y el afán, pues, viene por términos económicos, individuales. Quiero señalar que cuando digo términos económicos individuales, es hacer mención de cómo está dividida, cómo están divididos los recursos. Eso pasa aquí en Colombia y a nivel mundial, y espero pues esa cifra haya cambiado. Y es lo siguiente, como el 1% de la población es propietaria del 99% de la tierra, del acceso a adquirir productos, adquirir comida, algo tan esencial para cualquier ser humano, y que ese 99% de la población tenga acceso a solamente el 1% de esos recursos. Es un evento que pues para mí pongo en cuestión cómo resolvemos las necesidades primarias de vivienda, educación, vestido, algo que pues diría cualquier rico económicamente, tan elemental para cualquier ser humano, resolver esas necesidades primarias. Y no es que sea un Estado que promueva, digamos, el deterioro demás de los recursos solamente por atender esas cosas tan elementales. Quiero pues hacer mención de eso. Para mí es muy gratificante cada día leer más de Stanislao, y de otros autores. Obviamente Stanislao me lleva a leer a Freud, me lleva a leer a Sartre, porque pues finalmente digo, ¿qué vio Stanislao Zuleta, qué vio Rubén Jaramillo en Sartre, en Freud, que los llevó a hacer este tipo de cosas? Profe Mario. Es eso, es ir a esos originales, ¿no? Y en este momento, pues ya apuntándole después de nuestras reflexiones al cierre de este segundo encuentro, nos gustaría nuevamente citar a Zuleta, porque es muy importante precisamente para la propuesta pedagógica que estamos nosotros presentando a través del proyecto de Sinergia, volver a citar a Zuleta. Entonces, voy a compartir pantalla nuevamente, si me lo permiten, para que leamos y pues escuchemos, ¿no? Este fragmento
este fragmento de sobre la guerra. Dice Zuleta en Sobre la guerra: si alguien me objetara que el conocimiento previo de los conflictos y las diferencias, de su inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le replicaría que para mí, dice Zuleta, una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reconocerlos y contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos, que solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz. Esto lo menciona Stanislao Zuleta en Sobre la guerra, ¿sí? Y si se dieron cuenta, lo hemos venido mencionando en fragmenticos a lo largo de la semblanza, a lo largo de lo que hemos venido presentando en este podcast el día de hoy. Entonces, vean que es algo esperanzador, ¿sí? Es una apuesta positiva, es una apuesta eh, por, por la esperanza. Es una apuesta porque sí podemos nosotros hacer algo, ¿sí? Que podemos nosotros cambiar las cosas desde nosotros mismos, ¿sí? Desde cambiar nuestros ojos y mirar las cosas de una forma diferente y empezar a trabajar en esa modificación de las pequeñas realidades, porque así podemos aspirar a disminuir la intolerancia en una sociedad que básicamente nos presenta una cultura de la intolerancia. ¿Sí? Vivimos una cultura de la intolerancia en Colombia. Vamos a reconocer esos elementos de la cultura de la intolerancia en Colombia a lo largo de esta primera temporada de podcast de Sinergia. Vamos además a revisar cuáles podrían ser las estrategias para, para mitigar esos niveles de intolerancia y cómo podríamos empezar a salir de ellos. Entonces es la apuesta que estamos planteando a partir de estos ejercicios pedagógicos. Laurita, no sé si te animas a algo más que nos quieras compartir de Stanislao, ya para brindarle al público. Tenemos tu audio y listo. El evento, o bueno, el momento, más que un evento, es el momento por el que está pasando el país. Es crucial hacer mención de dónde estamos y para dónde vamos, y cómo muchos de esos relatos, como muchas de esas vivencias, Estanislao está en la época de 1932, 33 a 1990, como esos eventos de esa época aún nos acompañan, y por eso en algunas de las frases decía aún vigente, sigue vigente, porque pues finalmente somos una sociedad que, como él decía, nos falta criterio, que fue algo por lo que él trabajó y dedicó gran parte de su vida. Quiero leer algo de lo que él mencionaba y que pues está muy relacionado con lo que pues acabo de mencionar. Se ha extendido la idea nazi por excelencia de suprimir a la gente como medio de salvar a la sociedad. Suprimir a los atracadores, a los pobres, a los locos, a los desocupados. La expansión victoriosa de la tontería está conduciendo a una degradación del humano, propicia para el nazismo o para el holocausto. Pero en medio del pesimismo de nuestra época, se sigue desarrollando el pensamiento histórico, el psicoanálisis, la antropología, el marxismo, el arte y la literatura.
En medio del pesimismo de nuestra época surge la lucha de los proletarios que ya saben que un trabajo insensato no se paga con nada, ni con automóviles, ni con televisores. Surge la rebelión magnífica hoy en día, dirían ni con celulares, ni con, bueno, hay que señalar que pues la época cambió en términos de qué se ofrece o con qué compro. Surge la rebelión magnífica de las mujeres que no aceptan una situación de inferioridad a cambio de halagos y protecciones. Surge la insurrección desesperada de los jóvenes que no pueden aceptar el destino que se les ha fabricado. Este enfoque nuevo nos permite decir como Fausto: también esta noche, tierra, permaneciste firme, y ahora renaces de nuevo a mi alrededor, y alientas otra vez en mí la aspiración de luchar sin descanso por una altísima existencia. Excelente, excelente, de verdad que es una cita maravillosa, Laurita, para despedirnos con esperanza, ¿sí? Para esperarlos en nuestro próximo encuentro, para invitarlos e invitarles a que visiten la página. Aquí abajo va a quedar nuevamente el enlace www.sinergia.com. El proyecto pedagógico que estamos proponiendo, una apuesta por el país, una apuesta por todos y por todas para que logremos calidad de vida. Entonces, Laurita, ha sido un gusto para mí que nos hayas acompañado y que nos vayas a seguir acompañando en los podcasts de ahora en adelante y que podamos seguir entregando nuestro aporte, nuestro granito de arena a quienes quieren también apostarle a lo bonito y a lo positivo en nuestro país. Entonces, pues Laurita, yo te agradezco, de verdad, muchísimo. Te envío un abrazo hacia la distancia muy grande, que pues nos separan apenas como unos 100 kilómetros, pero pues son tres peajes supremamente costosos hacia el llano. Pero de pronto hacemos un podcast allá en Villavicencio juntos ahí, bien chévere. A eso súmale el trancón. Exactamente, exactamente. Vale, Bueno, profe Mario, muchas gracias por permitirme hacer parte de este evento. Para mí es gratificante tirarme al río finalmente e invitarlos a todos a lanzarse, a tirarse al río, que solo de esa manera podemos ver no nuevos paisajes, sino cambiar nuestros ojos a ese paisaje tan maravilloso finalmente que tenemos. bueno, Laurita, entonces nos vemos en nuestro próximo encuentro. Un abrazo. Hasta Bye pronto. bye, gracias.